Seguimos viviendo un tiempo especial, un tiempo de guerra, un tiempo de lucha. Seguimos viviendo esa guerra en contra de la enfermedad. A pesar de que cada día, cada vez se da mayor apertura, apenas el miércoles nos avisaron que podíamos ingresar a la iglesia hasta un 80%, 70%, perdón. Así que cada vez se va haciendo, pero aún todavía no nos dan permiso de separar a nuestros niños. Seguimos preparándonos, hay algunos maestros que ya están vacunados y probablemente ellos nos van a hacer el favor de arrancar con los niños y bueno, de una manera vamos a ya tener que darles clases a los niños y posteriormente a nuestros jóvenes, tener algo más, ¿verdad? Así que la lucha no ha sido fácil, hay que seguirse cuidando. Todavía caminamos con el cubrebocas, todavía manejamos las medidas que son necesarias, a pesar de que muchos ya estamos vacunados. Esto no quiere decir que se ha acabado el riesgo, se ha acabado el peligro, no, sencillamente estamos un poco más protegidos. Así que bueno, esto es parte de lo que estamos viviendo en este tiempo. Un tiempo difícil, un tiempo de preparación, un tiempo de guerra, un tiempo de lucha. Pero al mismo tiempo que estamos mirando esto, tenemos que buscar el aspecto espiritual y tratar de entenderlo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está aconteciendo a nuestro alrededor? ¿Qué pasa en el mundo? Al estar en el estudio pude ver varias cosas y una de ellas muy hermosa fue de que cuando Jesús se manifestó por primera vez al mundo, había un clima de religiosidad, un clima en donde la gente pues cumplía un aspecto religioso, en donde la gente solamente hacía por manifestarse. Había grandes religiosos llamados los fariseos, los saduceos. Había intérpretes de la ley que era gente que se dedicaba a copiar la Biblia, ¿verdad? A mano. Y bueno, pues había los doctores de la ley, también gente muy estudiosa. Sin embargo, no había un anhelo, un deseo por ver qué era en el porvenir. Cuando Jesús aparece, la gente, sabiendo las señales, conociendo la profecía, lo niega. No lo investiga, sino sencillamente lo niega. Dice Jesús en este tiempo no va a venir. 430 años de silencio, ¿verdad? Fue lo que sucedió del profeta Malaquías hasta cuando aparece Juan el Bautista. Y es de Juan el Bautista del que quiero yo hablarles, el precursor. También la palabra precursor significa preparador. Era Juan el Bautista alguien que iba tomando un sitio, que iba tomando un lugar, que iba haciendo cosas maravillosas porque sabía que venía Jesús. El Bautista tiene un ministerio muy especial porque toca la carne, ¿verdad? Implementa un bautismo en agua y les gritaba a la gente: bautícese, arrepiéntase. Y bueno, en medio de una lucha espiritual, pues parecía que él no era escuchado, parecería que no le hacían caso. Él venía vestido como un cavernario, pieles de camello, toscas, raídas, quizá, y vivía en el desierto, se alimentaba de langostas que atrapaba en el desierto, miel silvestre de los cactus, de las biznagas, ¿verdad? Quizá también buscaba las mieles de las hormigas y era su alimento. Él habitaba en el desierto, estaba alejado allá porque él esperaba las revelaciones. Era un hombre entregado a la búsqueda. Desde que él nace tiene ese estigma, esa definición por parte de Dios. Así que de ese hombre quiero hablarles. Y también quiero decirles que ese hombre, cuando se presenta en su tiempo, dicen que tenía que tener el espíritu de Elías, ¿verdad? Así que por otro lado, me di a la tarea de estar investigando un poco más acerca de Elías, un profeta fascinante, un profeta que tuvo 7 milagros, todos muy grandes, ¿verdad? Todos muy maravillosos y bueno, están marcados ahí. Y Elías
vino a ser un hombre que, pues dice 7 milagros, pues como que no son muchos, ¿verdad? Como que se pone uno a pensar, pero ¿cuál era la verdadera visión de Elías? La verdadera visión de Elías fue despertar a un pueblo dormido, a un pueblo que se había entregado a diferentes dioses, a un pueblo que se había entregado a diferentes formas de vida. Esa fue la misión de Elías, y en medio de todo ello hizo grandes prodigios. Fue a retar a los profetas de otras religiones y los juntó en un monte, 400 de un lado, 200 del otro, y les digo, bueno, los reto a que ustedes manifiesten si Dios es Dios el que ustedes predican. Y bueno, pues no hubo, y tuvieron que ser muertos. ¿Por qué? Porque una religión que no demuestra que su Dios está vivo, tiene que morir, tiene que morir. Así que el Bautista es un concepto emocionante, ¿verdad? Acompáñeme a Marcos capítulo 1 para poder mirar cómo este hombre, 1:1, cómo este hombre es llamado y cómo se empieza a manejar. El Evangelio de San Marcos es un evangelio que se marca por las acciones que va tomando, puras acciones, marca acciones pequeñas, grandes, medianas, pero siempre está en la acción. No se va al aspecto histórico, va a la acción. Y dice Marcos capítulo 1, versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí le dice todo, quién es Jesús y cómo se va a manifestar. Enseguida dice en el versículo 2, y como está escrito en Isaías el profeta, he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Aquí vemos lo que es el mensaje y vemos lo que representa el hombre. El hombre va a ser un mensajero que va a ir preparando un camino. El hombre va a ser un mensajero que va a poner unas cosas muy exactas para que la gente pueda regresar a Dios. Si nosotros buscamos y vemos este tiempo, el mundo se ha vuelto muy materialista. Nosotros mismos trabajamos en un aspecto material muy fuerte. A veces nos toca trabajar y decimos, Dios, ¿sabes qué? Te esperas. Hoy no voy a venir porque tengo que ganar dinero. Y dejamos a Dios en su lugar. No, Dios no ocupa la primacía. Era exactamente lo que sucedía en aquel tiempo. El hombre cumplía de acuerdo a su manera de pensamiento. Le decía a Dios, confórmate, te llevo la ofrenda cada vez que voy al templo, entrego mis diezmos, Señor, confórmate con eso, ¿verdad? El hombre se había vuelto religioso y el Bautista vino a descomponer todo eso, a mostrar que había una preparación en un tiempo de tibieza, en un tiempo de lejanía del hombre a Dios. Se estaba presentando este mensajero. Era el tiempo de la venida de Cristo. Y dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El Señor Jesús viene otra vez. Nosotros estamos mirando cómo las condiciones están manejándose día con día en todos los estratos, ¿verdad? Dijo que observáramos a Israel. Israel está hecho un lío ahorita, atacado por los países árabes. Sin embargo, es el país que se ha mantenido firme, ¿verdad? Y no ha cambiado ni siquiera su idioma en miles de años, firme. Y dice el Señor que haremos bien en estarlo observando. Bueno, precursor significa el que antecede, el que va al frente, el que abre el camino. El Señor le llamó mi mensajero, mi mensajero. Nosotros pensamos, cuando dice que él tenía el espíritu de Elías, pensamos que había encarnado en Elías. No, definitivamente no. Una cosa es tener el espíritu de Elías y otra ser Elías encarnado. Y era Juan el Bautista con el espíritu de Elías, ¿verdad? Así que con el espíritu de Elías vino en un tiempo de tibieza a enfrentar a los dioses que estaban permeando, que estaban abrazando a todo el pueblo y que no los dejaba venir al Dios verdadero. Así que Elías viene a enfrentar a los dioses que impiden que la iglesia venga a tomar su lugar. Jesús es bautizado por él.
Mateo capítulo 3, vemos un poquito acerca de la historia. Versículo 1, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Su predicación era en el desierto, pero ¿qué personas están en el desierto? Bueno, es una cuestión meramente simbólica. Muchos de nosotros a veces nos sentimos como que estamos en el desierto. ¿Por qué? El desierto es frío, seco, sin agua, y a veces muchos de nosotros nos sentimos en el desierto cuando estamos habitando una terrible sequía espiritual, ¿verdad? Nos sentimos mal y bueno, ese es nuestro desierto, cuando nada nos llena, cuando tenemos problemas y meditamos, nos deprimimos, caemos en pensamientos y la gente parece que no nos escucha. Nuestros padres no nos hacen caso, nuestros hermanos, y sentimos que estamos completamente aislados. Es un desierto. Dice la Escritura que en ese lugar era donde predicaba el Bautista. El Bautista era especialista en los desiertos. Él iba predicando al desierto que estaba viviendo cada una de las personas. Y él les decía, versículo 2, arrepiéntanse. Y la palabra arrepentimiento es, cambia tu mentalidad. Está dispuesto a enfrentar tu soledad. Está dispuesto a enfrentar tu desierto. Porque quizá el desierto que estás viviendo, tú mismo lo propiciaste. Quizá el desierto que estás viviendo provino de tus acciones y no has entendido eso, que quizá el enojo de tu familia, el enojo de tus padres, de tus hermanos, fue producto tuyo, tú fuiste el que pusiste. Entonces el Bautista les dice, estén dispuestos a cambiar su pensamiento, estén dispuestos a enfrentar las cosas de acuerdo a un pensamiento nuevo. Y seguimos mirando aquí cómo el aspecto simbólico nos va llevando a un descubrimiento mayor. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Para poder entrar o ingresar al reino de los cielos hay que cambiar nuestro pensamiento. No es fácil. Escuchaba el testimonio de Cari hoy acerca de su padre que vino. No se preocupen, va a cambiar, porque ahí en el desierto le está hablando Dios. Y cada vez que tú oras por alguien, le dices, Dios, envía a tu ángel a que venga a hablar con papá. Y viene el ángel y habla con papá. Y después se va el ángel. Quizá papá hizo caso, quizá papá no hizo caso. Vuelve a seguir la oración. Siguiente día, Padre, envía a tu ángel a que hable con papá. Y otra vez, en virtud de la oración, el ángel es enviado y otra vez. ¿Cuántas veces vas a orar por tu familia? Quizá muchas veces, pero ten por seguro de que cada vez que tú oras, un ángel viene a hablarle al corazón de la persona que tú amas. Va a haber cambios. Arrepiéntanse, cambien su mentalidad, tengan una mentalidad de gloria, una mentalidad de Dios, una mentalidad de la palabra santa. Y dice aquí en el versículo 3, el evangelista Mateo dice, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno, un bautismo emocionante, un bautismo de preparación. ¿Cuántos estaban decididos a encontrarse con el Cristo? ¿Cuántos esperan al Cristo? Tienen que bautizarse. ¿Cuántos tienen esa esperanza en su corazón? Porque Cristo viene, bautícese para que usted lo pueda recibir. Algunas personas confundieron este hecho y creen que el bautismo de agua es un bautismo de salvación. No, el bautismo de agua es un bautismo de espera a Cristo. ¿Sabe? Quizá hay cargos, hay cosas en donde vemos que el Espíritu Santo ha caído en una persona y después los mandaron a bautizarse en agua, porque es parte de lo mismo. Sin embargo, yo quiero decirle aquí que en este bautismo hubo muchas gentes que se bautizaron. Hebreos, judíos, gentiles, fueron al bautizo, pero no todos salieron a buscar a Jesús, porque era un bautismo para la gente que, conociendo la palabra de Dios, esperara al Cristo.
Y muchos lo esperaron y muchos no. Así que no todo el que se bautizó en ese tiempo se encontró con Jesús. No, algunos se bautizaron creyendo que era todo lo que había que hacer, se convirtieron en discípulos o seguidores del Bautista y siguieron su camino. Nunca recibieron a Jesús. Un día Jesús le dice a los sabios, ¿sí? Acompáñenme, San Juan 5:39, les dice estas cuestiones tan especiales, tan maravillosas, porque ellos tomaban la Escritura, leían la Escritura, ¿verdad? Y gritaban la Escritura. Y les dice Jesús, escudriñan las Escrituras, buscan, les dice, escarban en las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Sabes, hermano? Hay gente que lee la Escritura pensando que eso le va a dar la salvación. Hay gente que escucha la Escritura y cree que ya hizo todo. No, toda la Escritura, sin excepción, sirve para llevarte a Jesús. El Bautista, el precursor, era un hombre que iba paso a paso, vez tras vez. Arrepiéntete, cambia tu mentalidad, porque si no cambias tu mentalidad, no puedes dejar tu pecado. Y el pecado más grande que cometía el ser humano era estar fuera de Dios. Así que el precursor iba gritándoles, viene Jesús, ahí viene Jesús. Y caminaba un poco y les decía, ahí viene Jesús. Y caminaba otro poco y les decía a las personas, arrepiéntete, cambia tu mentalidad, porque ahí viene Jesús. Así que hoy podríamos decirle a la gente, ahí viene Jesús. No importa lo que estés viviendo, el problema que esté abordando en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, no importa lo que esté sucediendo en tu casa, ahí viene Jesús. Grítalo, ahí viene Jesús. Y cuando Él venga va a darte esa liberación, va a darte esa libertad y va a tratar todos los problemas, porque esta palabra es una precursora de que viene Jesús. Podemos mirar aquí como el Bautista dice que estaba vestido de pelo de camello, ¿verdad? Así, muy, parecía un troglodita, parecía un cavernícola. ¿Y por qué? Porque él no tenía quizá mucho feeling, ¿verdad? No tenía una vestidura delicada ni perfumes. Sencillamente vivía una vida normal. Quizá tú pienses que era un hombre totalmente inculto. No, déjame decirte que no. El Bautista era una de las personas más cultas que había en ese tiempo. Era hijo del sacerdote Zacarías, y el sacerdote Zacarías había sido sumo sacerdote en el tiempo que Juan el Bautista es concebido. Así que seguramente el Bautista había sido entrenado, había sido enseñado en la palabra. No era una persona ignorante, no era una persona estudiosa, era un sabio en las Escrituras. Pero estaba retirado porque tenía como razón encontrarse con Dios. En ese tiempo de gran vacío espiritual, él quería encontrarse con Dios. Así que salía a los lugares desiertos a buscar a Dios. Y quizá, hermano, hermana, tú estás viviendo tiempos de sequedad, tienes tiempos de sequía o tiempos de desierto. Y sales a tu desierto, sales a tu tristeza, a tu ansiedad, a tu depresión, y constantemente estás buscando esa sanidad. Ven a buscar a Dios. Haz lo que hizo el Bautista. Salió a buscar a Dios y se encontró con Jesucristo, porque Jesucristo es el camino que te lleva a Dios. Y sabes, ese precursor era algo especial. Veamos pues más adelante el Evangelio de San Lucas capítulo 1. Sigamos mirando qué es lo que hacía este hombre. ¿Te parece? Y dice en el versículo 16, su prédica, su enseñanza, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. Él propiciaba un rito conocido como el rito de la purificación a través del bautismo, agua. Lo practicaban los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Un grupo muy especial que muchas veces se juramentaba para ir a vivir en lugares áridos, lugares apartados del pecado y del mundo.
Eran religiosos en alto extremo. Se ponían sus faldas largas hasta el cuello, las mujeres, ¿verdad? Los hombres traían que traer un sombrero en donde no se les viera más que las cejas, y todo era extremista. Los esenios manejaban el extremismo, ¿verdad? Así que, bueno, el Bautista se dice que quizá pertenecía a ese movimiento. Ahora, dice aquí versículo 16, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí nos está diciendo exactamente cuál era el ministerio de Elías. Elías tuvo 7 milagros, todos muy grandes, pero el concepto de Elías fue enfrentar todas las cuestiones que perturbaban al pueblo de Dios. Había muchos dioses, ¿verdad? Había un Dios que se llamaba Don Dinero. Había otro Dios que se llamaba vicio, hábito. Había otro vicio y había otro y otro, y cada quien había hecho sus dioses, ¿verdad? Hoy miramos tantos dioses alrededor que es necesario enfrentarlos. Es necesario. Otra de las cosas que vemos aquí, dice la Escritura, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. La familia estaba hecha un lío, estaba destruida, como hoy. Hoy gran parte de las familias están recibiendo un golpeo tras otro. Primero, el pecado ha estado entrando a nuestras casas mediante la televisión, mediante las películas, mediante nuestro sistema de vida, mediante nuestra cultura. Así que de repente vemos con que tú no tienes por qué estar viviendo con ese hombre, divórciate, cambia de modelo, ya está muy desgastado ese modelo, cambia a un modelo nuevo. Y empiezan a tener todo ese tipo de cosas. El divorcio está allí. Después, para golpear más a la familia, aparecen los matrimonios mixtos, ¿verdad? Los matrimonios de hombre con hombre, mujer con mujer, para terminar con la familia, y empiezan a golpear, pau, 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 y la familia vuelve a sufrir otro golpe. Pero cuando hay problemas, ¿sabes? Le dicen, Dios no puede estar en la familia, y lo sacan. Y ahí tenemos la persecución de los cristianos. Después dicen que los hijos cada día se les está dando mayor autonomía, mayor independencia. Así que la formación de los hijos va a estar difícil, que los pueda sostener en casa hasta los 12 años. Después va a estar tremendo, así que ocúpate de ellos, ¿verdad? Así que los hijos empezaron a tener un aforo hacia las cosas de pecado muy terribles, los bailes. Algo simple, algo normal empezó a generar vicios, apareció el alcohol, las drogas, y de repente vimos encadenados a una gran cantidad de nuestros hijos, más problemas, ¿verdad? Ahora a los hijos, para que no piensen, para los hijos, para volverlos esclavos, se les ha metido los aparatitos, los videojuegos, los aparatos electrónicos, y ya no tienen oportunidad de hacer ejercicio. Entonces se están sentenciando a una generación a que muera por problemas físicos. Y sabes, hermano, poco a poco vamos mirando, hay muchos dioses hoy, y se refieren dioses porque se meten en tu corazón y no te dejan pensar. El Bautista era un precursor. Ven a Jesús, cambia tu mentalidad. Te quieren hacer esclavo, quieren que no pienses, quieren que tú vayas caminando. Y dice la Escritura, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Así que vemos un tiempo de guerra, y hoy el espíritu de Elías ha vuelto a aparecer, ha vuelto a levantar, a tocar en este tiempo tan especial. En el versículo 76, si me acompañas en este mismo libro, dice la Escritura así: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y aquí tenemos el ministerio que debe de estar haciendo la iglesia, aún hoy.
Aún en este tiempo, cada uno de nosotros tenemos que levantar nuestro corazón, nuestra vida, y tomar el espíritu de Elías y entregar el conocimiento pleno de salvación a su pueblo. Hoy es un tiempo especial, hermano. El pecado te separa de Dios, pero el pecado también te separa de tu familia, y el pecado te separa a ti mismo. Cuerpo, alma y espíritu se vuelven a dividir. Y una persona que está separada de esa manera es una persona que está muriendo. Por eso tiene su desierto. Sus emociones y sus sentimientos están hechos un lío y tiene problemas emocionales. Su desierto, un desierto especial. El precursor, dice Juan el Bautista, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Venga conmigo. Y siguen diciendo los evangelistas. Ahora Juan, en el capítulo 1, versículo 23, aquí miramos las palabras del Bautista que dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, y como dijo el profeta Isaías. Ahora, el profeta Isaías no fue el único que dijo estas palabras, ¿verdad? No fue el único. También los pronunció Malaquías. También Malaquías estaba hablando de algo especial, y era algo que estaba sucediendo, una preparación. Era alguien que estaba clamando en el desierto. ¿Sabes? No es para toda la gente. Es para la gente que está emproblemada, que tiene quebrantamiento de corazón, que está cautivo, que está viviendo un cautiverio en algo o en alguien. Personas que tienen el corazón henchido de amargura, de dolor, de abandono, de tristeza, de soledad. Necesitan a Cristo. Hoy es un tiempo especial cuando esta gente está viviendo una vida miserable, llenando sus bolsillos de dinero mientras vacía su espíritu de la verdadera vida. Así que los vemos esclavizados, nacen, crecen, viven atados a una cadena que se llama don dinero, y empiezan a caminar allí. Cada día se levantan y corren al negocio, lo abren y ganan. Van al otro día, abren el negocio, lo abren. Lo que no se dan cuenta es que viven para el negocio, son esclavos del negocio y van a morir abrazados del negocio. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta. Ahora, ¿dónde está la esclavitud? Si nosotros también lo hacemos. La esclavitud está en la conciencia. Está en la conciencia. Y cuando tú en la conciencia te conviertes en esclavo de algo, ya no vas a poder gozar más nada, más nada. Es que no puedo ir, es que no puedo salir, es que tengo que estar, es que tengo que. Y hoy hay un tiempo espiritual, hay un tiempo especial. Dice la Escritura: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, versículo 25: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Allí estaba bautizando Juan. Y él estaba hablando de Jesús, que no tiene tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro, porque es eterno. Está en todos los tiempos. Ese era el mensaje. El mensaje del bautista era de preparación, de decisión, de arrepentimiento. Podríamos preguntarle hoy a la gente: elige a quién sirves. Elige a quién sirves. Y no me refiero a que digas: es que yo tengo que servir en mi trabajo. No. El trabajo es algo que te va a dar los recursos necesarios para que tú vivas y sobrevivas. Sin embargo, nunca vas a ser esclavo de ahí. Termina tu horario y sales. Pero hay gente que no se da cuenta cómo le ha sido quitada su libertad. Mateo capítulo 17 nos habla acerca de este Elías que ha venido y que va a venir. Este Elías, por supuesto, va a ser el Espíritu, ¿verdad? Se va a manifestar. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora, dígale a la persona que está junto a usted: restaurará todas las cosas.
Pero uno puede decir, ¿qué cosas? Bueno, hermano, mire, cuando uno busca de Dios, uno puede saber que una de las cosas que está golpeada es la iglesia. La iglesia necesita ser restaurada en todos los niveles. Y una de las cosas que va a restaurar Dios es la iglesia. La segunda, hay algo que nos enseña cómo el sacerdocio va a ser restaurado de una manera muy especial. Cuando nosotros estamos viendo cómo fue restaurada la casa de Dios, cómo vino el templo, vino la iglesia, vinieron las sinagogas, vino el tabernáculo, y poco a poco fuimos siendo restaurados hasta llegar a las personas. Bueno, tiempo de la restauración de todas las cosas está a la puerta. Sigue diciendo lo siguiente, versículo 12: mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Él vino con el poder de Elías, y el poder de Elías es de restauración. El poder de Elías es de conocimiento. El poder de Elías es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Aquí nosotros podemos mirar, si tengamos que mirar la enseñanza de nuestros padres primeros, ¿verdad? Aquellos grandes judíos que fueron los apóstoles, y mirar que esos judíos se convirtieron en padres para muchos de nosotros que hoy estamos aquí. Y dice que tengamos que volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Pero en una cuestión física, real, completa, verdadera, nos está hablando de que tenemos que enfocarnos en nuestra casa y en nuestra familia. ¿Sabes? Nosotros cometimos un sinnúmero de errores, yo creo que todos, sin excepción. Y muchos nos olvidamos de nuestros hijos, y tú puedes preguntarte, ¿y dónde están tus hijos? Yo me he preguntado muchas veces, ¿verdad? Dado de que la gente fallece por diferentes cosas, y Dios sabe el tiempo de las personas. Hoy en la mañana me decía Elvia que había fallecido un profeta mundial, T.B. Joshua, ¿verdad? Que falleció el miércoles, por ahí, ayer. ¿De qué falleció? No sé, todavía la semana pasada estaba predicando. ¿Qué sucedió con este hombre? No lo sé, pero lo que sea, se fue a casa, se fue con Dios. Y si así fuese, hermano, pues quizá cualquiera de nosotros nos va a tocar. Pero yo me he preguntado la pregunta que se hacía Abraham, y le decía a Dios: Señor, ¿a poco este heredero va a ser gente que no es de mi casa? ¿A poco va a ser el esclavo que sirve? ¿A poco va a ser la persona que no tiene en el corazón lo que yo tengo? Y Dios le dijo a Abraham: no te preocupes, tú vas a tener un hijo que te va a heredar. Y yo me he preguntado, ¿quién va a heredar la iglesia? ¿Mis hijos físicos o mis hijos espirituales? Lo he preguntado muchas veces, y me acerco a Dios y le digo: Señor, ¿quién va a heredar la iglesia? Y sigo preparando gente, sigo llamando, y le digo: Dios, muéstralos. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos lo que venga atrás. Esto fue un volverá el corazón de los padres a los hijos, porque es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Vengamos un poco más, hermano, acerca de esto. ¿A qué viene Elías? Elías viene a restaurar las cosas. En Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo ha llegado, capítulo 3, en el versículo 19, vemos aquí, dice que los profetas habían profetizado antes, en el versículo 18. Así que dice el versículo 19, así que arrepiéntanse y conviértanse. Aquí ya habla de dos verbos diferentes. Uno, cambia tu mentalidad, y el otro, toma acciones para que puedas cambiarte. Uno, para que sean borrados vuestros pecados. Si no cambia tu mentalidad, los pecados no son borrados. Y esa palabra borrado es parte del perdón. Borrar y quitar, borrar y liberar. Algunas personas piensan que: ay, Señor, perdóname de mis pecados.
y ya sale limpiecito. No, hermano, mientras los pecados estén en tu corazón, los pecados siguen vivos. Hay que quitarlos, hay que sacarlos. Y la palabra arrepentimiento es que tú puedas observar el pecado y lo arrojes de ti. Un adúltero seguirá siendo adúltero porque lo trae en la mente, porque lo trae en el corazón, pero cuando viene al cambio de mente, se da cuenta que está dañando su cuerpo, está dañando su esposo, su esposa, y está dañando una sociedad, y está dañando una persona que convive el adulterio con él o con ella. Y se da cuenta, y cuando se da cuenta del daño que está ocasionando el pecado, levanta sus manos hacia Dios y le dice: Padre, perdóname, renuncio al pecado, porque ya cambió su mentalidad en relación al pecado. Y cuando el pecado sale, ya no vuelve, es perdonado. Y la palabra perdón es liberación, porque el pecado mata. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado. Fíjate que están hablando, apenas el Espíritu Santo se había manifestado, y la iglesia ya estaba hablando del regreso de Jesucristo. Y dice el versículo 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hay un tiempo de restauración de todas las cosas, las fiestas de Dios, la casa de Dios. ¿Sabes? Hay tantos: el sacerdocio, el ministerio, la forma de adoración, todo tiene que ser restaurado, espiritualmente hablando. ¿Por qué, hermano? Porque religiosamente cumplimos con diferentes formas, pero espiritualmente. Volverá el corazón de los padres hacia los hijos. Los padres, aquellos hombres que hicieron grandes cosas para nosotros, y lo hará con el poder de Elías. Elías, un precursor, un hombre que decía: ahí viene Jesús. Un hombre que caminaba y les decía: ¡hey! Arrepiéntete, cambia tu mentalidad, porque viene Jesús y con Él trae el reino de los cielos. Conviértete, cambia tu mentalidad. Y sabes, pero extrañamente era en el desierto. Eran las personas que estaban viviendo diferentes tipos de daño. Eran personas que tenían dolor en el corazón. Eran personas que estaban viviendo cosas terribles. Ahí llegaba y les decía: ahí viene Jesús. ¿Estás dispuesto a cambiar tu mentalidad? ¿Estás dispuesto a enfrentar que quizá el problema no es la gente, sino eres tú? ¿Estás dispuesto a poner las cosas en el nivel de la verdad? ¿Estás dispuesto a hacer cambios a tu vida? Era lo que les decía el Bautista. El Bautista iba gritándoles todas estas cosas. Y quizá algunos de nosotros preferimos echarle la culpa a la gente. ¿Por qué eres así con tus padres? Es que ya no lo soporto. Oye, ¿quién tiene que soportar a quién? Es difícil hablar a un hijo, con un hijo que cuando le hablas lo primero que te contesta con un gruñido. Oye, hijo, ¿vas a desayunar? ¿Por qué? Hijo, ayúdame a limpiar tu recámara. Pero los culpables son los padres, porque todo el día, todo el tiempo quieren que limpie uno su recámara. Pues esto ya, cambio de mentalidad, ¿o no? Pero a veces decimos cosas como estos: me casé y mi esposa me exige que trabaje. Oye, pues cambia tu mentalidad, ¿verdad? Si te casas, ¿para qué? Para hacer una familia. Pero muchos se casan y quieren vivir una vida sin obligaciones. Cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad va a ser especial y es tomada en ese concepto que se llama arrepentimiento, metanoia. El cambio de mentalidad para la solución de problemas es importante.
El cambio de mentalidad para enfrentar la vida es total, es total. ¿Sabes? Algunos de nosotros nos dolemos de las circunstancias, pero no vemos qué tanto participamos en las circunstancias para que sean tan dolorosas en ese momento. A veces las dejamos atrás. Volver el corazón de los padres hacia los hijos es la restauración de la familia. Una de las cosas que está en el corazón de Dios siempre han estado, la restauración de la casa, de la familia. Así que a veces tenemos que ceder, los padres, tratar de buscar la manera de volver a regresar al redil a los hijos, y a veces los hijos tenemos que bajarle el volumen de las cosas para poder integrarnos con nuestros padres. Ay, es que es bien difícil hablar con mi papá, es arcaico, ¿verdad? Es del otro siglo, todavía quiere hablar con... Y no podemos. Tenemos que ceder un poco en la cuerda. Tenemos que ceder un poco en la opinión. Tenemos que ceder mucho en la plática. Tenemos que ceder en muchas cosas para que haya paz. Sin embargo, no podemos quitar el dedo del renglón sobre las cosas que están mal. Vamos a rescatar a nuestra familia. ¿Podemos hacerlo? Quizás solos no, pero podemos decirle a papá, al Padre de las luces, al Padre de los espíritus: toma lugar, papá, toma lugar. Señor, levántate, toma lugar. El precursor, el espíritu de Elías, ese profeta vino a enfrentar a los dioses de ese tiempo. Ese profeta vino a hacer grandes cosas. Le dijo a los reyes, a los ensoberbecidos, les dijo no, y lo mandaron a unas cosas bien extrañas. Por ejemplo, el Señor lo envió un día y le dice: sal de este lugar y ve a tal sitio. Y el hombre salió y llegaba a un río, había una sequía, porque él había profetizado, él profetizó la sequía. Y le dice: no va a haber lluvia si no es por mi palabra. Y después de ello, el rey empezó a perseguirlo. Nos echaste la sal, tú nos echaste la maldición. Y él les decía: pues fue consecuencia de sus vidas. Y salió huyendo. Iba caminando en un río, y en ese río tenía un sitio especial, una enramada, ¿verdad? Y cada día llegaba una parvada de cuervos y les daba de comer. Llegaban y le traían carne en la mañana y carne en la noche. Yo creo que el Bautista tenía algo de colesterol, porque comía pura carne. Y esos cuervos, no crea que le traían sobras, le traían cortes especiales. Quizá esos cortes que a usted le gustan, un corte de tibón, un corte americano. Quizá a usted es un tragón y le guste un tomahawk, ¿verdad? Así grandote, que agarre el huesote por todos lados. Así se alimentaba el Bautista, allí en el río, carne en la mañana y carne en la noche. Pero ese río se secó, no había lluvia. Y le dice: ¿ahora qué, Señor? Y le dice: ve a casa de una viuda, Sarepta. Y llega a casa de una viuda y le dice, le había dicho Dios cuando lo envía: yo le di la orden a esa viuda que te sostenga. Y sí, llega Elías. Le dicen: pues ahí está una mujer viuda, es la única que hay en el pueblo. Y dice: pues seguramente es a ella. Y llega con esa mujer, ¿verdad? Y esa mujer estaba buscando unas majadas para hacer una hoguera. Y le dice: ¿qué estás haciendo, mujer? Dice: pues apenas tengo un puño de harina y voy a hacer una tortilla, comerla mi hijo y yo y dejarnos morir, porque no hay más que eso. Y le dice: no te preocupes, de esa tortilla que vas a hacer, primero me vas a dar a mí. Yo creo que era algo terrible, ¿no? Que le dijeran a una madre que está mirando que hay hambruna y que su hijo está esperando que le den algo de qué comer, y lleven el profeta bien concha, bien alimentado, con mucha carne. Le dice: pero me vas a dar a mí primero. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios manda a un profeta y cuando tú atiendes al profeta o al ministro, estás atendiendo al Dios que lo envía. Entonces te das cuenta. La mujer lo entendió.
Yo creo que apenas le salía una tortilla pequeña y la partió y le dio. El hombre la bendijo y a partir de esa bendición nunca volvió a faltar la harina, el aceite, el trigo, y no tuvo falta esa mujer. Y pasaron muchos días porque la sequía duró 3 años y medio. Después de ahí ese profeta, ¿verdad?, ahí estuvo habitando. Un día se enfermó el hijo de esta mujer, hijo único, y wow, se muere. Y el hombre se queda triste y está mirando y le dice a la mujer: tú viniste para hacerme recordar mis muchos pecados, ¿verdad? Sí, nunca se había arrepentido la mujer. Y quizá Elías le estaba hablando de Dios y la mujer no quería entender hasta que muere el hijo. Y entonces sí le dice: tú viniste aquí para hacerme recordar todos mis pecados. Y le dice Elías: trae acá a tu hijo. Y empieza a pedirle a Dios por él, y el hijo resucita. Otro prodigio más. La mujer se arrepiente y el hijo vuelve a la vida. Quizá tu padre, tu hijo, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que dejar de ser el logro, tienes que dejar de ser lo importante en tu casa, tienes que ceder para abrazar a los tuyos, tienes que ser un hijo de Dios aquí y allá. Y te vas a dar cuenta que quizá el problema más grave que estaba viviendo tu hogar eras tú. Hoy es un tiempo especial, un tiempo de restauración. Así que Elías estaba ahí, y después de ahí le dice Dios a Elías: Elías, es tiempo de que vayas y te muestres. Y viene Elías al rey Acab en ese tiempo y le dice: ¿dónde estabas? Le dice el rey: estaba con Dios. ¿Y qué vas a hacer con el agua? Le dice: pues mira, reúneme a todos tus profetas. Y cuello. Se mueren los profetas, el pueblo los mata. Y después de eso, Elías ora y viene la lluvia. Y yo me he preguntado que esto es una cuestión, un sistema simbólico que nos va hablando acerca de llegar a con Dios. ¿Sabes? Existe un panorama ahí muy amplio que necesitamos ir a escarbar para poder tomar el espíritu de Elías. El espíritu de Elías es de restauración en todas las cosas. Restaurar tu matrimonio, restaurar tu familia, restaurar la iglesia, restaurar nuestra nación, restaurar. Hoy es un tiempo de votaciones. Y hasta este momento te estoy hablando de las votaciones. ¿Por qué, hermano? Porque tú tienes que tener la libertad de elegir de acuerdo a tu corazón. Yo no te voy a decir por los amarillos, por los verdes, por los rojos, por los anaranjados, no, ni por los negros, porque es racismo, ¿verdad? Vota por quien tu corazón te lleve. Y sabes, hermano, de todos modos, quien va a quedar al frente es el gobernador, el gobierno que México necesita. Ay, es que tenemos un mal gobierno, ese es el que necesitas. Es que me han golpeado, es lo que necesitas. Cuando como nación cambiemos, el gobierno diferente vendrá. Así que hoy no te preocupes, pero haz tu aspecto ciudadano. Elías representa esos cambios, esa restauración. Representa. Y cuando Juan el Bautista vino a la tierra, vino al mundo, él venía diciéndoles: el tiempo de la restauración ha llegado, pero ahí viene Jesús para ti. Jesucristo está a las puertas para restaurar tu vida. Invítalo. Él te va a ayudar. Él va a proponer todo lo necesario. Te va a llevar al cambio. Te va a abrazar, te va a consolar y te va a llevar a una vida eterna. Jesucristo venía después de que aquel hombre venía preparando el camino, el precursor. Voz que clama en el desierto gritaba: prepara el camino porque ahí viene Jesús.
A hoy le podemos decir al mundo: prepara tu corazón porque ahí viene Jesús. Podemos decirle a la iglesia: prepara tu corazón porque viene Jesús. Y en un tiempo de tibieza, como fue cuando Él vino por primera vez para partir la historia, había mucha religiosidad en las iglesias. Fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, doctores. Había también escribas y fariseos, escribas. Y sabes, todos decían tener la razón. Había grandes sectas como la de los esenios, que hacían un sufrimiento y separaban a la gente. Sectas. Había también los puritanos, y cada uno arrancaba grupos. Pero cuando el Bautista vino, les dijo: no es con espada ni con ejército, no es con tu fuerza, no es con tu poder. Ven a Jesús. Y a los sabios, aquellos hombres que todo el tiempo estaban con la escritura en las manos y hablaban de una actitud impecable, de una conducta, tenían la escritura, hoscos, todo el tiempo sin amor, señalando a los demás por sus faltas, condenando los pecados, una cara adusta. Y vino Jesús y les dijo: ustedes creen que las escrituras les dan salvación, pero las escrituras todas dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Todas las escrituras te llevan a Jesucristo. Todas las escrituras hablan del gran amor de Dios por ti. Hoy es un tiempo de restauración, hermano, hermana. Hoy es un tiempo en donde el mundo se ha descompuesto para decirte que Él viene a restaurar todas las cosas. Y hoy el espíritu de Elías habla del conocimiento restaurado. El espíritu de Elías habla de restaurar todas las cosas que ya fueron. El espíritu de Elías habla de volver a la senda antigua. El espíritu de Elías está ahí listo para ti. Y sabes, quizá no te has encontrado con Cristo. Quiero que te pongas de pie. Y si hay alguno de ustedes que no se ha encontrado con Jesús, allí en el lugar donde está, allí donde se encuentra, te hablo también a ti que estás atrás de esa cámara, mediante el internet, mediante las ondas. Te hablo a ti que nos estás mirando hoy. Hay esperanza para tu vida. Hay una esperanza, se llama Jesucristo. Una esperanza que está abierta para todo aquel que clame, todo aquel que le diga: Señor, he probado vivir la vida a mi manera y he hecho fracasos en todo ello. Hoy te pido que tú tomes el control de mi existencia. Acompáñame, hermano, que estás aquí. Padre amado, en esta tarde te ruego que tú tomes control de mi vida. Que Jesucristo venga a ser el Señor de mi existencia. Jesús, bajaste de esa cruz por mí. Jesús, descendiste y resucitaste de la muerte para que yo pudiese vivir. Jesús, viniste al mundo para que yo pudiera ser restaurado. Hoy te recibo como el gran restaurador de mi vida. Ven, Señor, y quédate en mi corazón, quédate en mi existencia, Señor. Seamos uno, tú en mí y yo en ti, hasta que el mundo termine. Jesús, te necesito. Ven, Señor, perdona mis faltas, mis torpezas, mis errores. Perdona mis pecados, Señor. Pero hoy, Señor, recíbeme en tu corazón, recíbeme en tus manos y condúceme hasta la vida eterna. Señor, hoy reconozco tu vida dentro de la mía y te doy gracias por ello. Amén. Respira profundo, hermano. Respira profundo y deja que lo que ha sido deje de ser. Arrepiéntete, es decir, cambia tu mente para que puedas encontrarte con el Dios Altísimo. Arrepiéntete, empieza en la restauración de todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.